y vemos que nos aparece una advertencia que nos dice que Windows no puede ser instalado en la partición 1 del disco 2, que es precisamente donde nosotros lo queremos instalar. Le damos a detalles y vemos que la controladora para este disco no está soportada por la BIOS. Bien, esto es un mensaje de advertencia que nos da el proceso de instalación de Windows, porque hay ciertos tipos de discos duros físicos cuyas controladoras efectivamente no son compatibles y en las cuales no se puede instalar el sistema operativo. Sin embargo, en el caso de los discos duros virtuales, a pesar de esta advertencia, podemos instalar con total seguridad, porque el sistema va a reconocer el disco duro virtual como un disco válido. Vamos a Next. Y comienza el proceso de instalación. En nuestro caso, el proceso de instalación de Windows 7 se va a encargar de actualizar el Boot Manager, el Boot Configuration Data de este equipo. Sin embargo, es posible que nos encontremos con un escenario en el cual queremos añadir directamente un disco duro virtual que ya tiene instalado el sistema operativo a una máquina. En este caso, lo que debemos hacer usando los comandos propios del Boot Manager de Windows 7 y Windows Server 2008 R2 es añadir entradas al Boot Configuration Data del equipo para que reconozca el nuevo sistema operativo instalado sobre el disco duro virtual. El proceso de instalación de Windows Server 2008 R2 se ha producido de manera completamente normal una vez que hemos creado el disco duro virtual. Y llegamos ya a la parte final de la instalación, en la cual se nos pide que introduzcamos una contraseña, que la confirmemos, se crea el entorno de ejecución para el usuario y finaliza el proceso de instalación. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el equipo y ver qué cambios se han producido en el entorno de inicio y en el Boot Configuration Data. Podemos observar que el Boot Configuration Data ahora nos presenta dos sistemas operativos entre los que elegir. El que ya tenía la máquina, el de Windows 7, y el nuevo que acabamos de instalar, Windows Server 2008 R2. Para el Boot Configuration Data, el Boot Manager, no hay diferencia alguna entre el nuevo sistema operativo instalado y si hubiéramos hecho una instalación normal de sistema operativo en disco duro. Vamos a seleccionar el sistema operativo anterior, el Windows 7, y vamos a ver cómo desde ese sistema se ve el nuevo sistema instalado. Iniciamos sesión con un usuario con permisos administrativos e iniciamos el administrador de discos de Windows 7. Vemos que en el administrador de discos siguen apareciendo dos discos, los dos que había inicialmente en la máquina, el disco 0 y el disco 1. No aparece el disco duro virtual. El motivo es que aunque el Boot Manager sí que reconoce la existencia del disco duro virtual, en la configuración propia de este sistema operativo Windows 7 no hemos hecho cambio alguno, por lo tanto no reconoce la existencia del disco duro. Sin embargo, sí que podemos cargarlo. Para ello tenemos en el botón derecho menú contextual de administrador de discos y vemos que tenemos la opción de exponer VHD. Nos pide que digamos la ubicación. Si recordamos, el VHD lo habíamos guardado dentro de una carpeta en la unidad D durante el proceso de instalación, que se ha convertido en unidad C al iniciar el sistema operativo, que se denominaba VSystem. Aquí la tenemos y dentro de ella vemos que tenemos el archivo VHD. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Podemos abrirlo si queremos en modo solo lectura, lo cual puede ser muy útil para evitar corrupciones de archivos y problemas varios. Vemos cómo el sistema instala controladores de disco duro virtual y vemos que ya nos aparece en el administrador de discos un nuevo disco duro. Vemos que tiene color azul. Este es el color con el cual se señalan los discos duros virtuales en el administrador de discos de Windows. Vemos que es una partición primaria de tamaño 40 GB. Y ahora, si vamos a explorar, vemos que podemos acceder directamente a los archivos. Como hemos marcado el check de solo lectura, no nos va a dejar modificarlos, pero sí podemos consultarlos. Esta es la partición del sistema operativo Windows Server 2008 R2 que acabamos de instalar. Si vamos a C, vemos que continúa aquí también el disco. Es decir, lo estamos viendo de dos maneras. Por un lado, como un fichero
de disco duro virtual, que es lo que realmente es, y por otro lado montado como si un disco duro físico se tratara. Para desmontarlo, de nuevo, botón derecho, propiedades y ocultar VHD. Ocultarlo no solamente lo oculta, sino que también hace que el disco duro virtual deje de estar disponible para el sistema. Esto es lo que nos avisa este mensaje. Y tenemos la opción también de eliminar el disco duro tras quitar el disco, que no lo vamos a hacer. Esta opción de poder montar y desmontar discos duros virtuales en el administrador de discos para poder acceder a ellos desde el explorador de Windows resulta muy útil para el mantenimiento de máquinas virtuales y también para otras cosas, como por ejemplo poder acceder a copias de seguridad. Recordemos que las copias de seguridad de Windows Server 2008 R2 y Windows 7 se realizan en formato de VHD. A continuación vamos a iniciar la máquina desde el sistema operativo en disco duro virtual. Podemos observar cómo el sistema operativo ha cargado perfectamente, aunque sí es cierto que hemos observado una ralentización un poco superior a la prevista. Esto es debido a que realmente no hemos instalado simplemente un soporte para disco duro nativo dentro de una máquina, sino que realmente lo que hemos hecho ha sido, dentro de una máquina virtual, instalar un sistema operativo que arranca desde un disco duro virtual, es decir, una especie de virtualización dentro de la virtualización. Esto es una de las posibilidades que permite el soporte nativo para discos duros virtuales de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Si simplemente hubiéramos instalado el sistema operativo en un disco duro virtual directamente sobre una máquina física, la pérdida de rendimiento con respecto a utilizar un disco duro normal hubiera sido prácticamente inapreciable. Algunas limitaciones que tiene el uso de sistemas operativos basados en discos duros virtuales es que, por ejemplo, no se puede utilizar hibernación. La hibernación es incompatible con el soporte nativo para discos duros virtuales. Otras limitaciones también son que no se soporta el uso de BitLocker, que el disco duro virtual no puede tener un tamaño superior a 2 terabytes y que no se soportan los discos duros virtuales anidados, es decir, crear un disco duro virtual dentro de otro disco duro virtual. Veamos cómo se gestionan los discos duros virtuales desde el propio equipo que tiene disco duro virtual. Haremos el administrador de discos y vemos que lógicamente en este caso sí que ya aparece montado por defecto el disco duro virtual, puesto que es el sistema operativo que se ha iniciado. Vemos de nuevo que también aparece en color azul, y si quisiéramos ver el archivo VHD, en este caso tendríamos que ir a la partición E, que es la partición del sistema operativo Windows 7 en la cual inicialmente hemos guardado el archivo. Vamos a E y vemos que en VSystem efectivamente ahí está el VHD. Y hasta aquí la demostración del soporte nativo para discos duros virtuales de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Muchas gracias por la atención prestada.